Bien, recordemos que si tienen ahí alguna duda, nada más abren el micrófono y hacen la consulta. En esta clase vamos a compartir el tema del electromagnetismo, tema que en realidad en clases presenciales me encanta. Mm, con esto de la pandemia, muchas de las actividades bonitas que usualmente podríamos hacer, lastimosamente las vemos suprimidas, pero bueno, por ahí después tal vez les paso, aunque sea algunas ideas de experimentos muy prácticos, quizás muy cotidianos, de lo que ya usualmente hemos hecho en algún momento al sentarnos a jugar con un imán, pero que de paso, quizás teniendo en cuenta el conocimiento de cómo es que realmente funciona esa fuerza de atracción o repulsión entre ellos, que usualmente nos causa mucha gracia y que yo creo que hemos durado varios minutos por ahí jugando con un par de imanes. Esperaría que después de esta clase lo veamos de una forma diferente, una forma ya de estudiantes casi universitarios, ¿ok? Bueno, resulta que el electromagnetismo es justamente una rama de la física en la cual combinamos eh, el estudio de la electricidad junto con el magnetismo. Regálame un segundito para ir a cerrar la puerta. Ese es el momento de la bulla en todo el barrio, la profesora sí, sí, qué pena. Bueno, um, el electromagnetismo justamente entonces, como les decía, va a ser una combinación todavía del último tema que hemos estado estudiando, del tema de la electricidad, aplicado al magnetismo. Entonces resulta muy útil que posiblemente si ustedes por ahí tienen un microondas viejo en casa, viejo, ¿verdad? Cuidado ahí abren el microondas nuevo o el microondas que está en uso en casa y eh, lo abren para sacarle o ver cuál es el imán que sí se dijo. De hecho, usualmente ustedes saben que Dios libre le acerquemos un imán al teléfono o un imán a la pantalla de la computadora porque podamos estropearlo considerablemente. Y eso se debe a que justamente muchísimos, casi el 100% de los aparatos que nosotros tenemos en, en casa, que son eléctricos, esos aparatitos tienen en su interior diferentes imanes en forma de bobinas o en forma de solenoides que combinan justamente la parte magnética con la parte eléctrica. Entonces vamos a introducir el tema. Como les decía entonces, el electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos que veníamos estudiando hasta el momento y magnéticos en una sola teoría. Sus aplicaciones son muy diversas e importantes como instrumentos de medida, en galvanómetros o polímetros, en transformadores, en motores eléctricos, y aquí en motores eléctricos entonces vemos casi todos los aparatillos que tenemos en casa que tienen un motor eléctrico en su interior, ¿verdad? Eso es en una forma muy básica, un motorcito eléctrico, que inclusive los carritos con los que ustedes chicos posiblemente jugaban desde pequeños, o no sé si todavía tienen por ahí alguno recuerdo, en forma muy sencilla. Por acá tenemos una aplicación en la cual en este imán tiene una barra metálica que hace que ésta gire y entonces hace funcionar el aparatillo. Un motorcito extremadamente sencillo, súper básico, súper fácil y que vean cómo combinamos entonces este imán con la parte eléctrica, que en este caso sería provista por la pila, en este caso. Y por ahí nos surge entonces la definición de lo que es un imán. Vamos a ver si por ahí estuvieron leyendo el resumen de física. Vamos a ver que los imanes, que usualmente nosotros estamos acostumbrados a observar, en los imanes vamos a ver que los que nosotros conocemos son imanes artificiales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son creados por el hombre. Y curiosamente vamos a ver que existen imanes que son naturales. Entonces, ¿cómo definimos nosotros qué es un imán? Vamos a decir que un imán es una pieza de metal o una aleación especial que ejerce una fuerza de atracción o de repulsión sobre los objetos hechos de hierro, níquel o cobalto. Y esta fuerza recibe el nombre de fuerza magnética. Vean que en el tema anterior habíamos estado estudiando todavía, ahora está la última guía, la fuerza eléctrica, y ahora vamos a estudiar la fuerza magnética o fuerza electromagnética.
Y vamos a ver que entonces, como les mencionaba hace un ratito, vamos a tener dos tipos de imanes diferentes. En su clasificación vamos a catalogar a una categoría de imanes naturales, los que justamente, como su nombre lo dice, están provistos en la naturaleza. Estos imanes, hay algunos yacimientos de este tipo de rocas que el ser humano descubrió que tienen la capacidad de atraerse o de repelerse a materiales metálicos, porque todos hemos jugado en alguna ocasión con un imán y yo creo que desde chiquititos eso es una cosa que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Ver a dónde se pega ese imán. Entonces, vamos si lo pegamos a una ventana, vamos si lo pegamos en un sillón, vamos si lo pegamos en una mesa, en la refri, por todos lados andan los chiquitillos siempre ahí jugando, y yo creo que hasta no tan chiquitillos, ¿verdad? Andamos ahí jugando con los imanes. Y una forma en la que hemos desde pequeños visualizado es que estos se atraen justamente solo a materiales que son metálicos, ¿verdad? Si lo acercamos a un pedazo de plástico, estirofoam, vidrio, madera, tela, estos no se atraen a esos materiales, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por qué. En este caso vamos a definir que un imán natural tiene las características de que es negruzco y castaño, como ustedes lo pueden ver en la fotografía, de hecho parece una roca, ¿verdad? Constituido por pedazos de óxido de hierro que parecen piedras. El nombre científico para el hierro magnético es magnetita o hematita, y eso les puedo asegurar que va a ser una de las preguntas de, si no es en selección única, entonces tal vez por ahí en un pareo. Entonces es importante recordar la clasificación de los imanes, pueden por ahí tomar nota, aprenderme la clasificación de los imanes en naturales y artificiales, y que el nombre científico para el hierro magnético es magnetita o hematita. Esto de fijo se los preguntamos por ahí. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Luego vamos a ver que el otro tipo de imán son los imanes entonces artificiales que se fabrican bajo aleaciones de hierro, níquel y algunos otros elementos como el cobalto que son magnetizados durante su producción y de hecho son mucho más potentes que los imanes naturales. En realidad los imanes naturales tienen una fuerza de atracción relativamente baja en consideración con los imanes artificiales. Y estos, de hecho, si ustedes han visualizado, entre más grande sea un imán, más capacidad de atracción tiene, ¿verdad? Los imanes chiquititos son pequeñitos, los imanes artificiales tienen una fuerza de atracción menor, ¿verdad? Por aquí viene explicando este experimento de Oersted que, si no me equivoco, por aquí, vamos a ver, yo creo que no se los mencioné en el resumen, pero que no es, por lo menos no es una de las cosillas que les voy a preguntar para que lo tomen en cuenta. ¿Qué fue lo que hizo? Esa es la fusión en realidad del tema eléctrico con el tema magnético. Este señor Oersted definió que la fuerza magnética alrededor de un conductor, o sea, un material conductor en el cual está fluyendo una corriente eléctrica, es causada por el movimiento de los electrones en movimiento. Entonces, él visualizó que en un material metálico, los electrones giran en un mismo sentido y permiten que fluya así la corriente eléctrica y que se dé esa atracción magnética. De ahí que estableció entonces la fusión fue uno de los primeros señores que ideó cómo fusionar el uso de la electricidad o las aplicaciones de la electricidad junto a las aplicaciones magnéticas. Tenemos que dentro de las naturalezas que tiene el magnetismo es la capacidad que tienen esos materiales de poseer fuerza magnética que se debe a su estructura química. Y como les decía hace un ratito, quizás nosotros sí sabemos desde pequeños que un imán no se va a pegar a un pedazo de plástico, pero que sí se va a adherir a un tenedor, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, ¿y a qué se debe específicamente esto? Vamos a ver que en los materiales todos tienen una composición química definida y en el caso de todos los materiales que no son metálicos, los electrones en su interior giran unos en un sentido, por ejemplo hacia la izquierda, y los otros electrones giran en el sentido contrario. Entonces esos giros que dan en sus respectivos, en direcciones opuestas o contrarias, hacen que se contrarreste la posible atracción hacia un imán. Mientras que en los elementos metálicos o en los materiales metálicos, todos los electroncitos giran en un mismo sentido. Por ejemplo, todos giran hacia la derecha. El hecho de que los electrones giren de una forma ordenada hacia un mismo sentido hace que ellos se conviertan o se comporten como unos pequeños imanes.
de manera que esos electrones en los materiales metálicos girando en un mismo sentido van a hacer que se comporten como pequeños imanes a los cuales se pueden ver influenciados de forma de atracción o de repulsión por medio de un imán, ¿ok? De hecho, casi siempre por fuerza de atracción. Vamos a ver que entonces, de hecho, no sé si ustedes han visto por ahí que si yo guardo un clip o guardo un chinche o un clavo o una aguja con imanes, a la par de un imán en una tacita, esos pequeños clips o esas pequeñas chinches o de esos instrumentito metálico va a adquirir la función de un imán. Obviamente es muy breve, pero si usted después trata de acercar, por ejemplo, esa aguja o ese clip metálico a otro clip, se van a atraer. ¿Por qué? Porque justamente los metales es una forma en la que ellos adquieren esa fuerza magnética. Y vamos a ver que los imanes van a tener entonces, al igual como estudiamos en el tema de las cargas, van a tener también polos, solo que ya no va a ser un polo positivo y uno negativo, sino que ahora le vamos a llamar polo norte y polo sur. Y tal y como estudiamos en el tema anterior, los polos contrarios se van a atraer, entonces lo vemos en esa imagen de la izquierda, en la cual se une el polo norte y el polo sur, y los polos iguales se van a repeler. Entonces vemos en la imagen de la derecha cómo el polo sur y el polo sur se están repeliendo. Eso es el equivalente a cuando nosotros estamos jugando con unos imanes, que ellos inclusive se ladean y se hacen hacia en una forma en la que nosotros no hay manera de que logramos unir esos imanes, ¿verdad? Por más que nosotros los apliquemos una fuerza considerable, tratamos de unirlos, no va a haber forma de que esos imanes se vayan a unir. ¿Por qué? Porque posiblemente estamos colocándolos del lado del mismo polo. Y de aquí viene la explicación de cómo es que funcionan las brújulas. Dice que la Tierra constituye un gigantesco imán natural. Por tanto, la magnetita o cualquier otro tipo de imán o elemento magnético que gire libremente sobre un plano paralelo a su superficie, tal como le hace una brújula, apuntará siempre al polo norte magnético. Ese polo norte magnético de la Tierra, el polo norte geográfico, y el polo norte geográfico es el punto, bueno, ustedes ahí eso sí lo conocen, ¿verdad? Donde coinciden todos los meridianos que dividen a la Tierra, al igual que ocurre con el polo sur. Entonces, en el núcleo, en el interior del planeta Tierra, tenemos una cantidad considerable de elementos y de sustancias metálicas conformando el núcleo de nuestro planeta Tierra. Eso hace que entre todos esos materiales magnéticos metálicos que hay conformando nuestro núcleo del planeta se comporten como un imán gigante. Entonces vamos a visualizar de una forma súper curiosa, ¿verdad? Como cualquier elemento, cualquier brújula, cualquier aparatito que esté indistintamente de donde se ubique en el globo terráqueo va a apuntar siempre hacia el polo norte geográfico. Ahora es súper chido. Y por último vamos finalizando con que dentro de las aplicaciones que tiene que tenemos por acá en los imanes es que posiblemente si ustedes abren por ahí algún aparatillo, la computadora o un televisor, lo que sea, van a encontrarse un montón de aparatitos así como estos, ¿verdad? Bueno, a eso se les conocen como una bobina y un solenoide. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que es importante que noten esa diferencia, especialmente porque en los ejercicios que vamos a resolver en la parte de resolución de problemas, tenemos que diferenciar en la fórmula de la bobina y en la fórmula del solenoide. Entonces, antes de elegir una fórmula, primero tenemos que diferenciar si nos están hablando de una bobina o si nos están hablando de un solenoide. Usualmente el ejercicio lo va a mencionar. Y otra característica por la cual nosotros lo vamos a poder considerar es que ambos son un tubo metálico, ambos, tanto la bobina como el solenoide, están conformados por un tubo metálico en el cual se enrolla un alambre conductor alrededor de él, usualmente un alambre de cobre. La diferencia entonces entre la bobina y el solenoide, si ustedes ya lo lograron observar y si lo leyeron, es la distancia que hay entre una vuelta de estas y la siguiente vuelta. Vemos como en la bobina todas las espiras o todas las vueltitas están una a la par de la otra. No hay prácticamente ningún espacio entre ninguna de esas vueltas que tiene ese material metálico alrededor de este tubo. Mientras que en el solenoide, si ustedes logran observar, el solenoide, a diferencia de la bobina, tiene espacios considerables
entre una espira y otra. Entonces tiene un material conductor también alrededor de ese tubo metálico, pero si ustedes logran observar, las espiras tienen una separación de una sobre la otra. Entonces es una forma característica en la cual nosotros diferenciamos a la bobina del solenoide. Por ahí, dentro del el resumencito, alguna otra observación importante es que si nosotros, por ejemplo, los imanes los partimos a la mitad, si nosotros tenemos un imancito, no sé si ustedes han hecho alguna manualidad de esas características que nos ponían a hacer en la escuela para pegar en la refrigeradora y de pronto ocupábamos dos imanes y solo teníamos un pedacito de ese imán que venden en las pasamanerías para hacer esas manualidades. Bueno, fácilmente yo puedo partirlo por la mitad y ahora cada uno de esos trocitos se va a convertir en un nuevo imán. Cada uno va a tener su respectivo polo norte y sur y se van a comportar ahora como imanes, cada uno por separado. Y como les decía, los imanes tienen la capacidad de imantar a otros materiales por un breve lapso con el simple hecho de estar ahí en contacto con esos materiales metálicos unidos al imán. Eso sería básicamente la teoría de este tema. En realidad es chiquitita, todo súper importante, todo lo que acabo de mencionar. Entonces espero que hayan tomado muchísimas notas y si no, ahí estoy para cualquier consulta.